Pobreza en Perú aumentará a 30% este año. 10 millones de peruanos padecerán por bajos recursos. Bajo crecimiento de 1.1% sería principal factor, a lo que se suma la alta inflación que se registra en los mercados, que cerraría por encima de 3%. Durante el año 2022, la economía peruana creció solo 2.7%. Con ese nivel de crecimiento, la pobreza monetaria se incrementó en 1.6 puntos porcentuales, al abarcar al 27.5% de la población peruana. Asimismo, el nivel de pobreza en el año 2022 fue mayor al registrado en 2021, 25.9%, y superior en 7.3 puntos porcentuales respecto al año 2019, 20.2%. En 2022, el crecimiento económico fue de 2.7%, pero el número de población pobre aumentó en 628.000 personas, llegando así a las 9.184.000 personas. Asimismo, pese al crecimiento de 2.7%, la pobreza extrema alcanzó al 5.0% de la población del país y aumentó en 0.9 punto porcentual respecto a 2021, mientras que, al compararla con el año 2019, fue mayor en 2.1 puntos porcentuales. Ahora bien, para 2023 el Ministerio de Economía y Finanzas, MIF, proyecta un magro crecimiento de apenas 1.1%. A ello se suma que la inflación anualizada sigue alta y se viene ubicando por encima del 5%, y cerraría el año 2023 por encima del rango meta, con cual el Banco Central de Reserva, BCR, seguiría con su política monetaria contractiva, que presiona a la baja el dinamismo de la economía. Estos factores generarían que la pobreza monetaria crezca el doble de lo registrado en 2022. Según economistas consultados por Expreso, la pobreza monetaria llegaría al 30% de la población, lo que significaría un incremento de cerca de 3 puntos porcentuales. También advirtieron que, con la intensificación del fenómeno El Niño, la pobreza podría subir aún más y alcanzar niveles históricos. Lamentablemente, en 2023 volverá a subir la pobreza. El bajo crecimiento y la inflación alta representa una combinación perversa que se le conoce como el índice de miseria, el cual se está presentando en nuestro país. Generalmente, cuando tienes crecimientos altos y un índice de inflación bajo disminuye la pobreza, pero en 2023, en el Perú, está ocurriendo todo lo contrario, manifestó el economista y congresista de la República, Carlos Anderson. La expectativa es que llegue al 30% de la población, lo cual es terrible pues estamos hablando de más de 10 millones de peruanos en situación de pobreza. Y lo cuestionable es que gran parte son poblaciones que habitan en zonas urbanas donde supuestamente están dirigidos los programas de ayuda, anotó. A su turno, el economista Alejandro Indacochea coincidió en que la pobreza se ubicará a fin de año a 30% producto del débil dinamismo económico, que sería menor al proyectado por el Poder Ejecutivo. Para mí este año no creceríamos 1.1%, sino que estaremos yendo a un 0.5% o a un 0.3% y en ese escenario la pobreza subiría. Aún creciendo 1.1% vamos a ver un crecimiento de la pobreza. Entonces, cumpliéndose mis proyecciones, la pobreza subiría mucho más. El problema que veo es que el gobierno es demasiado reactivo y no se traba en anticiparse a las situaciones. Por ejemplo, no tiene una estrategia concreta para afrontar El Niño, pues no hay un solo responsable. A esto se suma que el Ministerio de Economía sentó, erróneamente, las bases del crecimiento de este año en los gobiernos subnacionales, en donde ya es conocido que hay ineptitud y corrupción. Entonces, la culpa no es de quien recibe el dinero y hace un mal uso, sino de quien se lo dio sabiendo que no van a poder hacer un uso eficiente de los recursos, y en ese escenario, ¿cuáles son los resultados? Un aumento de la pobreza, anotó. Por su parte, el exministro de Economía y Finanzas, Ismael Benavides, sostuvo, también, que la pobreza volvería a subir en 2023 producto del bajo crecimiento que se alcanzaría este año, a lo que se sumará los altos niveles de inflación que se han visto en los últimos meses. La pobreza va a subir este año, eso es definitivo, a menos que crezcamos a tasas por encima del 5% o 6% en el segundo semestre, escenario que no va a ocurrir. Para evitar el alza de la pobreza, el gobierno debió hacer que crezca más la economía. Aunque vale decir que en la actualidad estamos sufriendo las secuelas de los gobiernos anteriores, pues la economía se viene desacelerando desde la gestión de Ollanta Humala. Nosotros, en el gobierno de Alan García, dejamos tasas de crecimiento alrededor de 6%, pero posteriormente ha habido muchos errores que han lastimado la confianza empresarial.
Un ejemplo es que hemos tenido 5 presidentes en 6 años y esa situación ha puesto en duda la estabilidad del país, lo cual se refleja en los bajos niveles de inversión privada. Entonces, cuando no hay inversión privada, no hay empleo, y cuando el empleo cae, sube la pobreza, y en el Perú crecerá por segundo año consecutivo, manifestó.